preguntás que a nivel nacional las preocupaciones respecto de lo que ocurrió o puede haber ocurrido y por las cuales alguien puede intentar acceder, hacer un pedido con éxito de acceso a la información pública, aunque allí no se agota la cuestión del gobierno abierto, pero ciertamente es una cuestión muy importante. Esa cuestión en general suele ser promovida, suele ser iniciada o por grandes medios de comunicación o por partidos políticos en general de la oposición, excepcionalmente del propio partido que gobierna, o alguna cámara o agente corporativo de representante de intereses de un determinado sector que ha visto vulnerado, ¿no?, sus derechos o sus intereses a partir de una decisión, etc. O de la falta de información al respecto de una determinada situación. Pareciera haber una correlación positiva, diría. Cuanto más abajo eso ocurre, más probable es que cale hondo en ciertas rutinas que son propias de las comunidades a nivel más local, que hacen que estas cuestiones sean más sostenibles en el tiempo. Cuando son una graciosa concesión de los poderes públicos, ¿no? Yo, digo, esto, ¿no? Las cosas que realmente en nuestra evolución como sociedades, las cosas que realmente han sido importantes nos han costado sangre, sudor, lágrimas, vidas, ¿no? Entonces yo diría, tiene sentido que empiecen o no por abajo, se arraiguen ahí abajo. Porque si se arraigan ahí abajo y se forman y empiezan a formar parte de prácticas cotidianas ahí abajo, cuando arriba se hace necesario, hay un colectivo para reclamar. Hay unas bases, hay unas prácticas, ¿no? Hay unas tradiciones a partir de las cuales montar un reclamo más sustantivo. Si no, es una cuestión de poquitos, de algunos interesados y ya, y ahí queda, y el día de mañana no está, nadie se enteró, nadie va al velorio. En nuestro programa venimos hablando muchísimo sobre las nuevas tecnologías que tienen que ver con criptomonedas, en fin, con una cantidad de cosas que atraviesan a la industria y están transformando todos los sistemas productivos, pero también atraviesan a los gobiernos. Entonces, ¿cómo las nuevas herramientas tecnológicas pueden impactar sobre los controles en los gobiernos? El del presupuesto participativo en Porto Alegre, cuando todavía no teníamos ni tecnologías. Hoy en Rosario se vota a través de unas maquinitas, ¿no?, instaladas en los centros en los que se descentralizó el gobierno municipal. Ahí instalás unas maquinitas, cuando vos vas a hacer algún otro trámite, pasás y emitís tu voto del presupuesto participativo y seguís. En aquel momento no existía nada de eso, y el prefecto, el intendente Tarso Genro, instaura, ¿no?, con acompañamiento de su consejo municipal, instaura el presupuesto participativo. ¿Qué le pasa a Tarso Genro? Lo mismo que le pasa a cualquier funcionario que dice: yo quiero ampliar la participación y quiero que los vecinos vengan y discuten no sé de cosas. No fue nadie. No fue nadie un año, no fue nadie 2 años. Empiezan a estudiar por qué la gente no iba y aparecen los costos de la participación. Entonces, claro, hay costos que eran realmente muy importantes. No tengo con quién dejar a los chicos para ir a discutir el presupuesto y demás, ¿no? Empezaron a poner, donde se reunían las asambleas, ¿no?, empezaron a poner guarderías, financiadas por el propio municipio. No entiendo la información. Bueno, unos equipos técnicos empezaron a traducir información específica, muy concreta sobre algunas cosas en un lenguaje mucho más llano para que la gente pudiera efectivamente tomar decisiones más informadas. Ahora, habiendo hecho ese tipo de cosas, la gente seguía sin ir. Y entonces el tercer año, creo que fue, de la experiencia, Tarso Genro toma una decisión, que fue: no hay plata para ninguna otra cosa para los barrios que no envíen, de los que la gente no vaya y participe en las reuniones del presupuesto. Si la gente de ese barrio no va, ese barrio no recibe ninguna otra cosa que seguirá pasando el camión de la basura, cambiaremos un foquito, pero no ponemos un solo peso más. Y cuando empezó a importar
participar en el presupuesto participativo, entonces la gente empezó a ir. Entonces alguien puede decir, ¡guau! Le ponemos un moño y decimos, este es el camino. Tarso Genro entendió que la participación tiene costos, quería alentar la participación, redujo esos costos y la gente fue. Perfecto. ¿Qué empezó a ocurrir? La gente se empezó a organizar. Y entonces, cuando se iba a discutir una cosa que era muy importante para un determinado barrio, camiones, la gente, 1, 2, 3, ¿sí?, a volcar un padrón para tomar la decisión en beneficio de los intereses de ese propio barrio. Entonces, cuando hacemos que la participación verdaderamente importe, las cosas que van a empezar a ocurrir son las mismas cosas que ocurren cuando la participación efectivamente importa en otros ámbitos, léanse en las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hace 4 o 5 años discutimos en Argentina la implementación o no del voto electrónico y aparentemente ya había unas máquinas que estaban en la aduana, que después se utilizaron. Argentina no termina sancionando una ley que habilite la reforma del sistema de votación. Esas máquinas efectivamente no se utilizaron en Argentina y aparecieron después en el Congo. En el Congo, no es que en el Congo en sentido figurado, sino en el Congo, y estaban precargadas con una simulación de las elecciones en Argentina, que habían sido utilizadas para hacer una muestra y demás. En aquel momento, cuando hace 4 o 5 años discutíamos esta cuestión, nuevamente, incorporación de tecnología o modificaciones o innovaciones para mejorar, agilizar los procesos democráticos en nuestro país, nos encontramos con que ese tipo de tecnologías eran altamente vulnerables. La preocupación ya no pasó a ser qué tan rápido puede ser el escrutinio, por lo menos el provisorio, para que todos nos vayamos a dormir con un resultado más o menos claro, sino, la integridad de mi voto y obviamente la seguridad asociada a la información, a los datos que va a levantar ese sistema y que podrían ser utilizados de otra manera. ¿Qué quiero decir con estos 2 ejemplos? Quiero decir que las transformaciones y las innovaciones deben ser promovidas, alentadas, pero debemos saber que junto con ellas, junto con esos aspectos positivos que pueden aparecer, aparecen muchas otras, o pueden aparecer muchas otras preocupaciones. La gente en Porto Alegre empezó a tener que incorporar rutinas por turnos de participar en esas reuniones, porque si no los barrios se veían postergados si no formaban parte de esas decisiones. Y en algún momento fue, ¿tiene sentido todo esto? Esto de estar a lo mejor 2, 3 semanas por cada uno de los semestres teniendo que estar disponiendo de un tiempo que no tenemos para ir a participar. O en este caso, en Argentina, el argumento era, en el caso de las elecciones, el argumento era, el escrutinio provisorio tiene que ser más rápido. Bueno, eso ciertamente es importante. Ahora, nos estamos dando cuenta de que para lograr ese objetivo importante, estamos abriéndonos a un conjunto de vulnerabilidades que es difícil de procesar. Argentina no siguió ese camino. Alemania unos años antes había la Corte, no es una Corte Suprema de Justicia, es un Tribunal Constitucional, había derogado una reforma electoral porque no se ajustaba a un principio constitucional que era que el sistema electoral en su totalidad tenía que poder ser auditado por las personas. Cuando vos metes un software, un programa, código y tal, y las personas y los ciudadanos ya no pueden auditarlo, entonces, fuera de ese sistema electoral volvemos a la boleta a papel. La innovación es importante, fuente de un sinnúmero de bondades, pero tiene otras, digamos, abre puertas que tienen que ser muy bien consideradas, muy bien estudiadas. Hay todo un gran debate en torno de, precisamente, la incorporación de estas tecnologías, o de muchas de estas tecnologías, a los procesos de toma de decisión del aparato estatal. Hay que estar muy atentos, ¿no? Yo en principio digo, si me preguntas, mi respuesta por default es sí. Mi respuesta por default es sí. A continuación tengo que decir, nosotros digo, es un defecto profesional.
le vamos a buscar este pelo al gato, ¿no? El pelo en la sopa, que es, guarda que bajo el paraguas de la innovación, de lo moderno, de lo coso, no nos estemos comprando un problema peor. La gran discusión hoy en día en todas las sociedades occidentales que han visto muchas de estas innovaciones ser aplicadas, pruebas piloto y en marcha, es la privacidad y la integridad de los datos personales, ¿no? Que a lo mejor no tiene, en materia de lo que se está resolviendo con la tecnología, no tiene nada que ver, y entonces lo que vemos es precisamente algo que antes era lento, que era incierto, que era dudoso, no sé, cosas lo vemos claro, transparente, efectivo, eficaz, entonces todos decimos, wow. Ahora, en el medio se producen un conjunto de transacciones, de paquetes de información, cuyo destino, utilización y demás está puesto muy en duda. No solo por lo que los gobiernos podrían hacer con esa información, sino esencialmente cuán seguras son esas transacciones para que no haya terceras partes que puedan utilizar esa información, a lo mejor simplemente para ofrecerme en mi teléfono el producto que venden o lo que fuera. Entonces yo digo, innovación sí, seguro, trabajamos mucho para eso, formamos gente para eso, sin embargo nosotros vamos a hacer en ese sentido, como creo que lo son muchos colectivos de abogados y demás, muy celosos de que no se nos esté colando el zorro en el gallinero, ¿no? No sé si lo puedo poner más claro que eso. Y de algo que estamos, no seguros, pero bastante convencidos que puede llegar a pasar, es que toda la clase política quede prácticamente obsoleta a medida que estas tecnologías vayan avanzando. Porque si hoy le pregunta a usted a cualquier político del nivel que quiera, ¿qué es un blockchain? ¿Qué es un token de gobernanza? Difícilmente pueda llegar a responder esa pregunta. Me animaría, no sé si obsoleta es la palabra, pero nosotros hemos visto una muy rápida difusión de estas ideas y su traducción en decisiones operativas concretas a distintas velocidades en los distintos casos provinciales y locales, pero pareciera haber un movimiento en ese sentido que podría, y enfatizo el condicional, podría eventualmente llevarse puesta una administración. Porque, viste, aquí no pasa nada hasta que pasa, y una vez que pasa, y a vos te encontraron flojo de papeles, eso hoy puede ser extraordinariamente costoso, porque hay mucho en el ánimo, si vos querés, en el humor social, hay mucho de esta ¿cómo decirlo? De esta muy baja tolerancia para con la dirigencia política argentina y su desempeño, ¿no? Yo creo que esto no es solo patrimonio de nuestro país, pero a diferencia de otros países, diría, de la región, Argentina en ese sentido siempre había estado varios escalones por arriba en materia de la opinión generalizada respecto del sistema democrático, su desempeño y demás, que implica que existan unas autoridades, y eso en el último tiempo también en Argentina empezó a mostrar una tendencia a la que hay que darle mucha importancia. Yo creo que la dirigencia política argentina sabe que está que está en la mira, como muy pocas veces antes en nuestra historia. Y a mí me parece que por varias razones, una que es, a lo mejor puede sonar muy específica, pero hay un Consejo Federal de la Función Pública, que generalmente conduce el funcionario de más alta jerarquía del área, en su momento Andrés Ibarra, durante el gobierno de Cambiemos, hoy Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ese Consejo Federal de la Función Pública
es un ámbito en el que todas las provincias del gobierno nacional discuten problemas de estas características, donde Nación tiene desarrollos, los transfiere a las provincias, a los municipios, por ejemplo, la gestión documental electrónica, o sea, el expediente electrónico cuya ley se acaba de aprobar en la provincia de Entre Ríos, forma parte de una política del gobierno nacional que ha trascendido varios gobiernos en nuestro país, y ese ámbito del Consejo Federal de la Función Pública se discuten muchas de estas cuestiones, posibles soluciones, se capacita gente, se entrenan funcionarios y se transfieren tecnologías de estas características, que me parece que eso también ha contribuido a que varios gobiernos provinciales y varios gobiernos municipales hayan adoptado, por lo menos inicialmente, estas ideas que son propias de la filosofía de gestión del gobierno abierto. Sin embargo, si no es la propia ciudadanía, si no son los medios de comunicación los que meten el dedo en la llaga, los que preguntan, los que hacen poner incómodos a los gobernantes, ninguna de estas cosas, por más que se adopten estas y otras innovaciones, ninguna de estas cosas cumplirá el verdadero papel. Y como yo hace mucho tiempo que tengo razonablemente claro, como muchos colegas, que esperar que todo eso lo haga esa misma ciudadanía que se levanta a las 6 de la mañana y que se acuesta a las 11 de la noche y que no quiere saber más nada con nada, yo creo que el camino es el de la creciente especialización de ciertos actores, organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles y demás, y obviamente los partidos políticos, actores centrales en todo esto, para que, aprovechando estas innovaciones, puedan cumplir el papel de contralor del funcionario público. Si eso no ocurre, ninguna innovación va a resolver estos problemas que creo yo que hoy son importantes en nuestro país.